Escuela Pesca Sencilla. Iniciación al surfcasting. Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pesca Sencilla. Hoy vamos a seguir con nuestra temática de clases en la Escuela Pesca Sencilla. Por si acaso os habéis perdido el vídeo anterior, os lo vamos a dejar por aquí arriba para que lo veáis. Cualquier duda que tengáis podéis ponerla, que iremos respondiendo las dudas que tengáis. Una cosa, si no os habéis suscrito al canal, os dejo aquí para que os suscribáis. La verdad que nos ayuda un montón, nos anima y apoya la cantidad de horas que muchas veces uno se pega con gusto de hacer este tipo de vídeos. Hoy también ha venido Óscar, ya os dije que iba a venir, iba a ser monitor de la Escuela de Pesca Sencilla. Bueno, hoy me parece que vamos a hablar de hilos. Sí. Vamos a hablar de hilos, concretamente del hilo de las gametas, que es una de las cosas más importantes para nuestro parecer. Vamos a hablar de las diferencias que hay entre el nylon, fluorocarbono y el fluorine. Bueno, tenemos aquí lo primero que hemos pillado por la caja, no es por hacer propaganda de una marca ni de otra, ¿vale? Hemos pillado lo primero que teníamos. Nada, aquí tenemos monofilamento, fluorocarbono y fluorine. El monofilamento, que es el hilo que se pone al carrete, ¿vale? Mucha gente que empieza no ha caído en eso y lo usa para empatillar. No es aconsejable, ya que tiene mucha visibilidad y bueno, el nylon en sí, lo bueno que tiene es que tiene mucha resistencia, pero es visible debajo del agua. Luego está el fluorocarbono, que es lo más aconsejable, que debajo del agua es invisible, por lo tanto nos ayudará a disimular lo que es el cebo, ya que el tema es engañar al pez. Entonces, si contra más discreto sea todo, mejor. La característica es que tiene menos resistencia al nylon, pero es más invisible. Y luego está el fluorine, que Luis os comentará. Luego tenemos el fluorine. La verdad que todos hemos empezado haciendo gametas con el monofilamento, o sea, con el hilo que ponemos al carrete, como dice Óscar. Es verdad, todo el mundo ha empezado, más que nada porque cuando uno empieza, pues estás con ese temor, intentas, por norma general, escatimar, ¿no? Entonces crees que lo más barato es lo más inteligente y nada más lejos de la realidad. Yo realmente en mi caminar como pescador me he dado cuenta de que a veces gastarse ese dinero extra hace la diferencia, pero no porque pagar más sea más calidad, tampoco es eso, sino por el material, por las prestaciones del material. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que la gameta es el último trozo de nuestro equipo, es lo que está en contacto directo con el animal, es el engaño, es la trampa. Tenemos que ser cuidadosos. Puedes llevar un equipazo, puedes tener un carretazo, puedes tener una cola de rata espectacular, un plomo color arena mimetizado, que si tienes un hilo que no van acorde al tiempo o al escenario en el que pescas, ¡pum!, te vas a comer un rosco. Sí. Entonces, el monofilamento, si podéis, en la medida de lo posible y de vuestro bolsillo, descartarlo. Lo descartamos. Para las gametas, nylon, que es monofilamento, fuera. Tenemos en un extremo las prestaciones del monofilamento con un ahorro considerable de dinero. Por otro lado tenemos el fluorocarbono con sus buenas prestaciones, su invisibilidad, pero con un coste bastante significativo en comparación con el monofilamento. ¿Qué tenemos en medio? El fluorine. ¿Qué es el fluorine? El fluorine viene a ser un compuesto mixto entre un núcleo de nylon con un recubrimiento de fluorocarbono, de tal manera que no cuentas con la misma dureza que tiene el fluorocarbono, sino que es un poco más... Sí, ese porque es un diámetro grueso. Sí, ya os he dicho que hemos pillado lo primero que teníamos. Pero sí, se nota que es elástico, cede. No tanto como el nylon, pero cede. Y recubierto de fluorocarbono ayuda bastante a la hora de mimetizar el hilo, porque los peces cada día están más acostumbrados a nuestra porquería, hablando en plata. Sí. Entonces hay que ser fino. Lo bueno del fluorine es que tiene la resistencia del nylon y la invisibilidad del fluorocarbono. Sí. Yo he pescado en gameta con los dos, la diferencia no la he notado. He sacado piezas
considerables y he hecho buenas pesqueras con los dos. Yo sinceramente utilizo fluorocarbono siempre, pero tanto uno como el otro son válidos. Luego entramos en otro tema, ya que estamos hablando de hilos, que me parece súper importante, y es el tema del diámetro, el tema del grosor, conforme al tiempo que haga. Vamos a poner un escenario. Hace un día soleado a tope, el mar está plato, no hay mar de fondo, no hay nada, se ve todo, se ve hasta las calaveretas enterrándose, muchas veces se ve pleno verano, el sol pega por arriba. ¿Qué hilo pondríamos? Yo pondría un fluorocarbono, lo más fino posible. Cuando hablamos de fino posible, ¿tú con qué medida pescas? Yo, tanto para la dorada como para la mabra, la herrera, siempre utilizo del 20. Un 20. Sí. Pues un 20, yo también. Un 20. Un 20. En playa o en zona arenosa. Muy bien. Si vas a la zona de roca ya pones un 28, 30, no por la resistencia, sino por el roce de las piedras. Es que este es un tema súper importante. Mucha peña me dice, oye, ¿qué medida, diámetro de fluorocarbono puedo poner en la playa? ¿Dónde vives? ¿Qué tiempo suele hacer? Bueno, pues esto es lo que queremos aclarar. En las circunstancias que ha dicho Luis, día soleado, el agua muy plana, todo muy parado, fluorocarbono fino y un fluorocarbono que sea muy suave, ¿vale? Que sea muy blando para darle la naturalidad del cebo, muy blandito, y a poder ser que sea algo elástico, ¿vale? Entonces, ¿qué ganamos con esto? Que a la hora de que el pez te cabecea, lo estás trabajando, entre lo que da el hilo y lo que dobla al puntero, amortigua mucho los envites del pez. Y eso pues ayuda también a cansarlo. Por contrario, hace mala mar, hace mar de fondo y ¿por qué no aconsejo cameta del 20? Fácil, porque al ser tan fina es muy maleable y es muy posible que se enrede. Yo he sacado mogollón de veces cametas enrolladas en el propio quitavueltas del plomo. O en la línea madre. Sí. O en la línea madre enrollado. ¿Por qué pasa eso? Que sacas el jolín, ya se me ha vuelto a enrollar. ¿Por qué? Hay mar de fondo y el hilo con el que pescas es demasiado fino. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Subir el diámetro. Yo, por ejemplo, suelo usar un 28. Es un hilo más gordo, es menos maleable y va a tender menos a volver sobre sí y a enrollarse sobre sí. No te va a librar al 100% porque hay veces que la mar no da tregua, pero sí es cierto que ayuda bastante. Entonces, buen tiempo, buena visibilidad, mar plato, 0,20, fluorocarbono, lo más aconsejable. Sí. O fluorine. O fluorine. Mar agitada, mar de fondo, fluorocarbono o fluorine, pero subiendo el diámetro. Subiendo el diámetro y más rígido. Tenemos varios tipos de fluorocarbonos. Está uno que es muy blandito, muy sedoso, elástico, no pesa. Y luego tenemos otro, como puede ser este, que es más rígido. Es más como un cable, es más... Sí. Y las gametas más cortitas y evitarás muchos enredos. A la hora de hacer los nudos hay que tener en cuenta que siempre hay que mojarlos, porque a la hora de apretar la fricción quema el hilo y te puedes jugar la pieza. En futuros vídeos una cosa que me parece interesante es, os vamos a enseñar qué tipo de nudo hacer para cada componente, o sea, para cada material que utilicéis como cameta en este caso, porque dependiendo de un hilo u otro, es más sedoso, viene recubierto de algún tipo de material que resbala más, como bien dice Óscar, el tema de los nudos, lubricarlos para que no se queme y pete en el momento más importante que estemos en acción de pesca, trabajando un pescado y demás, pero eso en futuros vídeos lo iremos viendo. Creo que el tema cametas hasta ahora ha quedado bastante claro. Una cosa más, por añadir, distancia, medida de la cameta. Yo en playa suelo coger la bobina, la punta de hilo y hago todo lo que dan mis brazos. Yo también. Y medio. Muy bien. O sea, hablamos aproximadamente 1,80 m, 2 metros. Sí, pues ahí. En el sur hacen gametas de incluso 3 y 4 metros, pero para aquí es exagerado. Yo veo compañeros que hacen gametas así y no pescan nada, eso es muy cortito. Importancia de dejar bastante distancia entre el cebo y el plomo. Sencilla la explicación. Si la dorada come y va tirando, y a la que va tirando el plomo está tan cerca que se va moviendo, las vibraciones que va a causar el plomo van a asustar a la dorada y se va a ir. Sí. El plomo tiene que estar lo suficientemente lejos como para que el pescado,
al hurgar nuestro engaño, aunque mueva el plomo, como para que la vibración no le asuste y coma con confianza. La vibración o el simple hecho de tener una cosa ahí al lado, el plomo del cebo, y está ahí y mirando que no se fía. Lo mejor es estar apartado. Irá por el cebo, sí, a lo mejor estará mirando, pero esa separación ayudará a crear esa confianza. Y luego, muy importante, la gameta, si puede ser nueva, mejor. Que no ya usada del día anterior. Yo veo compañeros que están todo el mes pescando con el mismo anzuelo, Sí. la misma gameta, Sí. llena de nudos, eso no. El momento que tensa parte por ahí y los anzuelos ya no pinchan. Si vas a pescar, cada vez, cada jornada, anzuelo nuevo y gameta nueva. Siempre pescará más que una usada. Es un contraste muy raro ver a una persona con un pedazo de equipo que alucina con los anzuelos, que madre mía. Por no gastarse 3 o 4 euros en un paquete de anzuelos. O sea, no pega ni con cola. ¿Vale? Bueno, chicos, ahora como os prometimos, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas sobre las dudas que os surgieron en el primer vídeo. De igual manera, os invito a que dejéis vuestras dudas aquí abajo en los comentarios, y en el siguiente vídeo, en los próximos vídeos, os iremos respondiendo. Voy a empezar yo, también os va a responder Óscar, y nada, vamos con la primera pregunta. Un compañero nos dice que cuáles son las medidas de las cañas de surfcasting. Comentarte que aparte de haber cañas enchufables de 3 tramos, también las hay telescópicas, como nos dejaba otro compañero en los comentarios. Pero dentro de lo que son las medidas, las hay de 3,90, de 4,20 y de 4,50. Yo personalmente las que más he utilizado son las de 4,20. Creo, bajo mi punto de vista, que son las más extendidas en cuanto a medidas se refieren. Las de 4,50 también las utilizan los compañeros, pero creo que son más bien cañas más técnicas para long casting y demás. Las de 3,90 son más utilizadas en zonas de roquedos y demás, pero para playa, que creo que es el escenario donde más extendido está el surfcasting, creo que las más aconsejables son las de 4,20. En cuanto a la pregunta de ¿es más caro un puntero duro que uno blando? No tiene por qué. Una caña puede ser de gama media o una caña convencional y ser un garrote y ser dura. No tiene nada que ver. El precio va en la calidad de lo que es la caña, ¿vale? El carbono que lleva, la calidad de las anillas, si son buenas, si no, si son de titanio, etc. No tiene por qué. Es más que nada el material que está construido la caña. Si es carbono de alto módulo, si es trenzado, depende. La marca también, el nombre, eso también tiene bastante que ver. No tiene por qué. ¿Qué puntero detecta mejor las picadas? A ver, tenemos punteros 3, ¿vale? Está el tubular, que es toda una pieza, hay blandos y hay duros, ¿vale? Está el híbrido. Híbrido quiere decir que son 2 piezas, ¿vale? Es como el puntero tubular, pero lo cortan, lo que comentábamos en el vídeo anterior. Y de híbridos, pues hay de varios tipos. Hay híbridos más duros, más blanditos. Hay unos que son una cosa así, son parabólicos, y luego hay otros más cortitos que doblan más, ¿vale? Lógicamente, los punteros blandos detectan mucho las picadas. Lo que os comentaba en el vídeo. Tú dejas el puntero así y en el momento que se destensa la línea, hace así. ¿De acuerdo? Es como si tú coges una goma, la tensas y la sueltas. ¡Pa! Ese tirón es lo que hace el puntero. Sin embargo, una caña dura, un puntero duro, tú tensarás y marcará apenas nada. No te vas a enterar muchas veces de las picadas. Tendrás un pez clavado y no te vas a enterar. Sin embargo, del blandito sí. A la hora de sacar un pez, el blandito, tienes mucha sensibilidad, estás más en contacto con el pez, notas cualquier cabeceo que te pueda pegar, cualquier carrera, lo disfrutas más, sinceramente. Por otro lado, quisiera aclarar algo. Muchos nos habéis preguntado ¿qué te parece la caña tal? ¿Qué te parece la caña cual? Dame tu opinión sobre tal marca y tal modelo. A ver, chavales, no
hemos probado todas las cañas que hay en el mercado. Es imposible humanamente deciros y aconsejaros sobre cada modelo de cada caña que tenéis en mente o que os interesa. Os vamos a poder aconsejar sobre todas esas cañas que personalmente hayamos probado, pero no creo que sea una pregunta para poder responder desde aquí. Entonces os agradecería un montón a todos aquellos que tenéis dudas sobre los modelos, que obviamente queréis saber las especificaciones, qué tal van y tal, que busquéis en internet. En internet hay un montón de sitios y seguramente un montón de vídeos sobre aquel modelo por el cual estáis interesados, que personalmente desde aquí, desde Pesca Sencilla, no podemos asesorar porque no hemos probado la gran mayoría de modelos por los que estáis interesados. Entonces pido disculpas, pero espero que también lo entendáis para futuras preguntas que seguramente hagáis. Y luego la pregunta sobre la cola de rata del trenzado, yo no la he utilizado. Nos preguntas qué cola de rata de trenzado te aconsejamos. Hasta la fecha de hoy, que yo sepa, no existe una cola de rata de trenzado específica para surfcasting. El trenzado, a ver, yo no lo aconsejo si os estáis iniciando, porque primera, no es bueno para las anillas, actúa a modo de liga, y segunda, si a la hora de lanzar se te da un puntero, una vuelta al puntero, el puntero lo partes o lo sigas. Es como si coges una sierra y empiezas a serrar. El trenzado no se rompe tan fácilmente, ¿vale? Y luego es peligroso. Tenéis que usar un dedal, te puedes cortar un dedo, o si se te va a la hora del lance y tienes compañeros por el lado, puedes hacerle daño, incluso matar a alguien. El trenzado, para lanzar con cañas blandas o gama media, ¿vale? Como tenemos la mayoría de los que se inician, lo encuentro una tontería, porque si tú con la cola de rata de nylon, al lanzar y doblar la caña, que de eso se trata el lance, de doblar la caña todo lo que puedas, una caña blanda, digamos, o convencional, la doblas fácilmente. Entonces esa caña, cuando ya ha llegado al límite, que ya no la puedes doblar más porque no da más de sí, con el trenzado no lo vas a doblar más. El siguiente paso ya es que se rompa la caña, y eso pues no lo queremos. Para lanzar por encima de la cabeza no merece la pena. Eso es más pues para lanzar a media vuelta, cuando ya tienes una técnica de lance. Si os estáis iniciando, el trenzado no lo recomiendo. Luego hay otro compañero que ha hecho una pregunta y dice: buenas, me encantó el vídeo, a ver si es posible que podáis explicar las modalidades. Es que hay muchos nombres. Por ejemplo, el surfcasting no sé bien qué modalidad es, si es ir con boya, si es ir... Surfcasting significa, es un término inglés que viene a significar donde rompe la ola, detrás de la ola, ¿no? Detrás de la ola. Desde playa, cañas de 420, plomadas de 100, 125, etcétera. Intentar pegar un buen lance para depositar nuestro cebo aproximadamente entre 80 y 200 metros, que muchos compañeros llegan. Ese es el surfcasting. Hay otras modalidades, spinning, corcheo mar y demás, que ya no tienen nada que ver con esta modalidad. Así que el surfcasting es esta modalidad, es la modalidad de la cual estamos teniendo estas clases. Ya sabéis, todas estas opiniones es en base a nuestra experiencia personal. Esperamos que hayamos resuelto vuestras dudas. Muy bien. Y como siempre decimos, en Pesca Sencilla, marcarás picada. Cuidaros. I am a queen, I need my king. You better not to sin. I think so, I think so. I think so, I think so.